Siempre lo que hacemos es ver el problema y no nos debemos de enfocar en el problema. Porque si nosotros solamente vemos el problema, no vamos a ver más allá. Voy a volver a leerlo. Entendámoslo. Pongámonos en la mente qué es lo que hoy nos quiere decirle el Señor. Los Reshaim son personas que ya están culpados, ellos ya tienen un juicio. Y dice la Escritura que son como la hojarasca que se lleva el viento. Todo lo que hagan, todo lo que hablen, todo lo que expresen, no tiene peso, no hay una honra. Y explicaba yo hace un momento el trigo. El trigo cuando se limpia, la hoja se la lleva el aire porque está ligera, no tiene peso, pero el trigo cae porque tiene un peso. El peso de honra, hermanas, es tan importante, y el peso de honra al nombre de Dios. Estas personas que no han entendido, dicen, entre comillas, haber aprendido, pero si no hay fruto, si no hay un peso que verdaderamente diga que son, esto se lo llevará el viento. Estas personas ya están sentenciadas, ya porque no han recibido ese peso de honra. No han exhibido lo que Dios les ha otorgado. Por eso es que nosotros, conforme a lo que dice 2 Corintios 4, 16, 17 y 18, por tanto, no debemos desanimarnos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, estos producen una gloria eterna que vale mucho más que un sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que vemos es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Que esta palabra nos quede bien aprendida, porque lo hemos leído muchas veces, pero probablemente no lo hemos entendido, como suele pasar. Siempre que acontece algo en nuestras vidas, siempre que pasa algo, siempre nos enfocamos en el problema. Y sufrimos por el problema que estamos atravesando. Pero no vemos más allá. Nos estamos fijando por lo visible, dice. Pero no en lo que va a pasar después, en lo que no se ve, en eso eterno. ¿Por qué esto, mis hermanas? ¿Qué implica? ¿Qué implica esto? Y va aunado, va aunado a lo que estaban comentando las hermanas de sufrir el agravio. ¿Por qué no lo entendemos? Porque parte de todo esto que Dios nos está mostrando aquí va implícita el morir el yo, va implícito el morir el yo. Las personas que son los Reshaim son los que se dejan llevar por las cosas visibles de este mundo. El ser humano le suele llamar importante a lo que más ve, a lo que se ve. A lo que no se ve, no lo llama importante. Por eso el Señor dice que nosotros no somos de este mundo. Porque somos extranjeros, porque vamos de paso.
ayer fuimos a hacer un pago que mi esposo tenía que hacer a un centro comercial. Y él y yo nos conocemos mucho. Y mientras la señorita iba a ver algo con su jefe y no sé qué, mi esposo y yo veíamos alrededor. Yo he aprendido, la verdad, muchísimo de mi esposo. Gracias al Eterno por tener ese varón. Y él es muy observador y me ha enseñado a observar. Y Dios a los dos nos ha enseñado y dirigido. Y mientras la muchacha se iba, nosotros mirábamos alrededor. Mientras otras muchachas que estaban ahí, vendedoras, gente que compraba, pues veía las cosas que iba a comprar y la gente estaba mirando. Y de repente mi esposo y yo nos vimos él y yo. Y él expresó lo que yo estaba pensando. Las pantallas de televisiones enormes con esos colores tan majestuosos, tan de las imágenes que están mostrando para que llame la atención, los sonidos de la música, esos celulares tan modernos que te muestran igual las mismas imágenes que te causan pues que los voltees a ver. Todo eso, todas esas cosas visibles que están en este mundo, que el ser humano suele llamar importante, porque pues parecía que estaban regalando cosas, ¿no? O sea, el ser humano se estaba llevando un buen de cosas. Parecía que, no sé, o tenían mucho dinero o no sabían verdaderamente si en realidad estaban comprando esto porque lo necesitaban o porque solamente se dejaron guiar por lo que vieron, por lo visible de este mundo, que a lo mejor les hizo hacer una compra que ni necesitaban. Pero que ahí te das cuenta que el enemigo está actuando lo hemos hablado infinidad de veces, mis hermanas, que está actuando así, con lo visible, que la gente se deja guiar por lo que a lo mejor ni siquiera necesitaba, pero la mirada los llevó a distraerse. Entonces el ser humano suele llamarle importante a lo que más se ve. Por eso la mente del Rasha está fijándose siempre en lo visible. Y con esto también tiene que ver si yo es que comparto algo en las redes sociales, probablemente fijándose en cuántas visualizaciones tengo, en cuántos likes tengo, a ver cómo va mi éxito en las redes sociales, cuántas personas me van mirando. Están pensando solamente en la visibilidad. Ese es el Rasha. Al Rasha lo verás pensando en el éxito visible, en la explosión para que sus emociones se vean movidas. A esto precisamente se le llama no tener peso, porque se está fijando en las cosas que se ven, no en las cosas que no se ven. Salmo 1:5. Por tanto, no quedan en pie los reshaim en el debido proceso, ni los pecadores en la congregación de los justificados. No de los justos, porque no hay justo ni uno solo, dice la Escritura. De los justificados. ¿Por quién? Por el Señor.
Nosotros tenemos, hermanas, que estar vigilantes en todo momento. En todo momento tenemos que vigilar. Porque si no, somos como hojarasca. Voy a leer como está en nuestra escritura. Feliz, donde siempre dice bienaventurado, es feliz el Ish, que no anduvo en consejo de malos, de Reshaim. ¿Cuál es el consejo de estas personas? Estos siempre están confabulando cosas. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores. Aquí dice escarnecedores. Ahí hay otra palabra hebrea que es letz. Letz. Nosotros tampoco nos podemos hacer partícipes de todos los que se estén burlando de alguien. Al hacer escarnio de alguien, al hacerle burla a alguien y que tú te rías juntamente con esa persona, estás participando juntamente con ellos. Ni silla de burladores o escarnecedores sean sentados, sino que en la ley del Señor está su delicia. La delicia es el tiempo y el recurso y el esfuerzo, el morir al yo, que le pones a la palabra de Dios. El Jefetz, tu delicia, la delicia que te otorga la Escritura, la Torá, el Evangelio en tu vida, en la que meditamos de día y de noche. Entonces, el versículo 3 dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Al meditar de día y de noche, meditar significa, hermanas, comunicar la confianza y la seguridad que Dios nos da en su palabra. Las corrientes, recuerden lo que significa. Todo esto nos tiene que, esa delicia, ese deleite que tenemos al venir de día y de noche, para que el Señor, al meditar en Él nos comunique su confianza y la seguridad en Él, en su palabra. Entonces no estaríamos gastando recursos. El tiempo lo tenemos en Él, que es nuestra delicia. El recurso lo ponemos en Él. El esfuerzo lo ponemos en Él. Y entonces ahí estaremos muriendo al yo. Si no eres plantado junto a las aguas del Señor, dice, quedarás sin fruto en su tiempo. Y su hoja no caerá. Y todo lo que hace tendrá éxito, prosperará. ¿Qué significa el prosperar en el Señor? Ahí hay otra palabra, tasquil, prosperar, tener éxito. Este éxito, amadas hermanas, del que habla la Escritura, mientras estemos plantadas en las corrientes del Señor, en su casa del Señor, es tener discernimiento. Ese es prosperará, tendrá éxito. Discernimiento y conciencia. Aquí ya hay un objetivo y una funcionalidad. Nos está diciendo qué es, cómo funciona, cuál es el objetivo, a dónde vamos.
Pero no así los malos, los reshaim, que son como la hojarasca, como el tamo, dice aquí, que significa hojarasca, que se lleva el viento. Por tanto, no se levantarán los malos, los reshaim, en el juicio, en el debido proceso. Ya no. Ellos ya tienen una sentencia. Ni los pecadores en la congregación de los justificados. Porque Hashem conoce el camino, la conducta de los que han sido justificados. Mas el camino de los malos, de los reshaim, desaparecerá. La clave de ese éxito que Dios nos está hablando aquí tiene que terminar. Tienes que terminar lo que empiezas. Tenemos que aprobar lo mejor. Necesitamos entenderlo. Necesitamos seguir aprendiéndolo, porque en la asamblea de los justificados, los que han sido justificados por Dios, por la emuná, por la verdad, tenemos que cambiar. Porque los que se habituaron a pecar y a errar, a esos se les llama Getaim. Esos que fueron con su vida habituándose a pecar y a pecar y a pecar y a errar y a no permanecer, y llegó el momento en que no les importó. Estos no pueden permanecer. Si nosotros nos hablamos en este camino en el cual el Señor nos dio un mandamiento, debemos permanecer ahí. Si nosotros que nos decimos ya unos creyentes, estas que somos, estas personas que somos, que le pertenecemos hoy a Dios, si seguimos el hábito de no permanecer en la asamblea de los justificados, por ahí hay un micrófono abierto, amadas hermanas, la conducta y la manera de los que han sido justificados por Dios son las de Él. Por eso es que Dios lo sabe. El Señor ha diseñado. Es como el diseñador de las carreteras, de los planos, de las indicaciones que se deben de saber. Él lo sabe perfectamente esos caminos por donde los que son sadikim, los justificados, tenemos que caminar por ahí. Porque este justo, el que se llama justo, pero es justificado, este sadik, esta persona que ha recibido la justificación de lo alto, practica la justicia, se conduce por todo lo que Hashem le ha dicho. En cambio, el camino de los malos, de los reshaim, las costumbres, las maneras, desaparecen porque no pueden permanecer más tiempo. Por eso esto se conecta con el inconstante. Porque el inconstante nunca termina nada. Porque todo lo deja tirado, lo deja a medias. Está siempre intentando iniciar cosas nuevas. Mucha cosa, mucha faramaya, mucha explosión al principio y luego no termina nada. Y luego dice que Dios lo está ministrando personalmente. Que tiene una comunión personal con Dios y Dios lo está poniendo bien.
Esa conducta indica que se dice ser constante, pero no lo es. Es inconstante y esto desaparece. No puede sostenerse. No está dando ningún fruto que salte para una vida eterna. No tiene ningún tipo de comunión con Dios. Hermanas, viene Pesaj. Viene Pesaj, donde nos encontraremos con nuestro Dios muy pronto. Una cita que nos hace un llamado a recordar que Él nos sacó. Nos sacó. Y nosotros seguimos queriendo permanecer en Egipto, sin dar fruto, sin tener un peso. Esta cita nos recuerda la entrega de nuestro Señor por amor a nosotros. No debemos ser rasgú, dice la palabra. En el original, ahí hay una palabra también que se las voy a deletrear, pero también la hermana Gaby ha tenido a bien el Señor también ponerle el que todas las palabras que tienen un significado conforme a lo que vamos hablando, ella las pone. Esta palabra, mis hermanas, es lo que cambia, o los altibajos emocionales en los que estamos. Nosotros tenemos que entender que tenemos que ser permanentes, esforzados, que los atributos de nuestro Dios que nos ha manifestado tienen que verse en nosotros. Tenemos que dar fruto. Y déjenme decirles que para los que piensan que el amor a su manera, porque probablemente piensan, es que la hermana no me habla con amor. La mayor demostración del amor, que es Dios, para empezar, es hacernos ver nuestro error. El Señor, que es el amor, la mayor demostración que nos puede dar es la corrección. Por eso, el que es el amor nos da su palabra para corrección a nuestras vidas, para tener un peso y no que digamos ser y no seamos. Dice la Escritura en 1 de Juan 5:2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El yugo del Señor es fácil y ligera su carga. Si andamos nosotros adquiriendo conocimiento de otros yugos, de otros aprendizajes por ahí que ni tampoco sabemos sostener, estamos haciendo a un lado el amor al mismo Dios verdadero que nos dio sus mandatos porque no eran difíciles de llevarlos a cabo. Pero entonces ahora preguntémonos, ¿por qué nos es tan complicado guardarlos? ¿Por qué nos es tan complicado guardarlos? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestro enfoque?
Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por Abba, por todo lo que aún no se ha manifestado en los cielos. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Hay muchos que necesitan mucha faramaya para ser vistos. Necesitan, no saben cuántas, se podría decir decepciones, pero en realidad algo que te decepciona es alguien de quien esperas. No es que yo esperaba algo de estas personas. Lo único que espero ver es lo que realmente se manifieste en sus vidas. Porque dicen ser, pero no son. Porque el que dice ser y es, manifiesta lo que el Señor le ha otorgado. Hay mucha bulla en lo que predican, en lo que hacen. Quieren ser bien vistos, quieren que los vean, quieren atraer a gente diciendo, miren, yo. Y no. Porque después escuchas que la manera de ser va totalmente en oposición a lo que dice ser. Por eso es que digo que puede ser decepcionante, triste como seres humanos y como portadores de un nombre verdadero. Por eso es que hay que discernir. Pidamos al Señor discernimiento. El discernimiento de espíritus, que es un don, no tiene que ver con que tú veas espíritus y demonios y todo eso, ¿eh? El discernimiento de espíritus tiene que ver con el discernir el ánimo y la mente de la persona que viene a ti. Eso es del Señor. Cuando alguien viene a mí y escucho, primero se escucha, primero se es oído en el cuerpo. Y se le pide al Señor discernimiento. Porque te podrán decir muchas cosas y las palabras que te digan suenan muy motivadoras y bonitas y a lo mejor te pueden mover si no estás firme. Y te dejas guiar por las emociones. Pero cuando el Señor te revela el discernimiento de esa característica, de esa mente, de esa persona que viene a hablarte, de ese ánimo que trae, ahí determinas quién es ese prójimo. Ahí ejecutas la palabra de Dios. La única forma de amar a Dios y tú por ser el prójimo, pero al prójimo también, es vigilar la palabra de lo alto y ejecutarla. Caminar en justicia y misericordia es procurar cumplir toda la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura, que no le veas el rostro. Porque si tú le ves el rostro al, ay, es que es mi hijo, ay, es que es mi hija, ay, es que es mi mamá, ay, es que es mi esposo, ay, es que es mi papá, ay, es que es mi tía, no. No le veas el rostro para que ejecutes la justicia de Dios. Así es que la única forma de amar a Dios verdaderamente y al prójimo, por ser tú el prójimo, pero el otro por también serlo, es vigilar la palabra del Señor y ejecutarla. Caminar en justicia. Y la misericordia es procurar cumplir toda la palabra del Señor. Así es que el verdadero amor, amadas hermanas, el verdadero amor debe ser confrontado. El amor confronta el pecado. El pecado debe ser confrontado con el amor, quien es Dios y su palabra. Es decir,
con la vigilancia de sus mandamientos. Si esa persona no está vigilante de los mandamientos, no va a dar fruto. Y a esa persona la debes confrontar con el amor que es Dios y sus mandatos. Solamente así caminas en justicia y en misericordia, en procurar cumplir lo que Dios ha dictaminado. Ser delicado, sutil, discreto, apapachar con miel y mermelada y palabras lisonjeras, no es amor. Debemos de hablar conscientemente sin procurar el mal con nuestra boca. Tenemos verdaderamente que ser gentiles al hablar, con las formas adecuadas para ser asertivos en una comunicación, pero nunca evadiendo la responsabilidad de obedecer los mandamientos que Dios ha puesto. Mencionarlo siempre a quien debamos amonestar, cumpliéndolo obviamente nosotros primero con integridad, porque no podemos ver la paja del hermano cuando nosotros traigamos un bigón, una viga en el propio. No podemos estar nosotros amonestando a alguien si nosotros estamos cometiendo el mismo pecado, porque entonces con la vara que midamos seremos medidas. Con la misma palabra vamos a ser medidas porque estamos haciendo lo opuesto, haciéndole ver a los demás la transgresión y nosotros estamos actuando igual. Probablemente cuando escuchen muchas se molestarán. Vayan al Señor. Vayamos al Señor cuando nos molestemos por estar evadiendo sus mandatos, porque nos va a molestar, nos vamos a sentir molestas por la amonestación. Pero siempre recordemos que la que está amonestando debe andar con integridad en los mandamientos para amonestar a aquella que Dios envíe. Así que, amadas hermanas, amar al prójimo o amarnos a nosotros mismos es decirle que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Es devolvernos completamente al Señor. El que peca constantemente, el que ya lo ha hecho un estilo de vida y se ha olvidado del amor, el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos. Ese pecador está creando una brecha entre él y Dios. ¿Recuerdan cuando hablamos del Ejad? Dios es completo, es de una sola pieza. El Mishkan era de una sola pieza. No había brechas. Si nosotros decimos ser, debemos de ser completos. Y si los pecados nos hacen incompletos, hay brechas. Entonces no estamos siendo un Ejad. No estamos siendo completos como Dios. Si nosotros no vamos a decirle a este hermano, a esta hermana, si no lo confrontamos, si no lo amonestamos con la misma palabra de Dios, si no lo hacemos volver, hermanas, hay una brecha demasiado grande y cada día se va haciendo más grande. Por eso estas personas piden oración, porque dicen, a usted sí la escucha. Yo siento que Dios no me oye. Y no es porque Dios no le escuche, es que está tan lejos, ha creado tantas brechas entre Dios y él,
que siente que no lo escuchen. El pecado crea una brecha con Dios demasiado grande y nos priva de la vida eterna. Porque en esa distracción ya de tantas brechas entra el enemigo. Ya te distrajo, que eso fue su primer objetivo. Ahora nada más te quiere robar. Te quiere robar tu mente, todo lo que eres, para destruirte. Así que todas estas brechas, hermanas, han acarreado por consecuencia una vida de destrucción en el juicio final. Por eso dice la Escritura que si haces volver a alguien, lo has salvado, lo has rescatado de esta destrucción. Así que necesitamos, amadas hermanas, que entender que vamos a una cita que cada año la celebramos. Cada año el Señor nos otorga acercarnos a Él y nos vuelve a recordar. Nos vuelve a recordar que nos debemos limpiar. Debemos seguirnos limpiando. Si traes hametz, esa levadura pequeña, con integridad, vayamos a Él. Entreguemos, arrepintámonos para salvación. Él nos trae salvación. Pero si traemos un pecado agravado, ese seor, vayamos también a Él, porque Él es amplio en perdonar. No lleguemos, hermanas, sin cumplimiento del amor. No lleguemos irresponsables, porque hay de aquel que beba la copa indignamente y coma el pan del Señor indignamente. Vayamos vigilantes, amonestando siempre, pero siempre recordando que somos nosotras primero quien debemos dar el cumplimiento a este mandato. Así que oro para terminar, no les quito más tiempo. Amado Rey, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe. Ante usted estamos, Señor. Toda Rabá por traernos. Toda Rabá, Señor, por otorgarnos abrir nuestros ojos este día. Por la gracia, Señor, que nos ha otorgado, que es una oportunidad más de estar en su presencia, Señor. Toda Rabá, mi Dios, porque usted siempre es bueno. Porque usted siempre trae, Señor, palabra de aliento y exhortación a nuestra vida, Señor. Porque nos otorga venir ante su presencia, Señor, primeramente con acción de gracias, en la gratitud que le tenemos, Señor, por otorgarnos la vida, por otorgarnos, Señor, el poder ver el deber ser, por otorgarnos, amado Dios, el escuchar. No queremos ser culpables de este juicio como estos que se lleva el viento, Señor, como hojarasca. No queremos, Señor, no tener el peso para el día postrero. Amado Padre, venimos ante usted, Señor, con toda reverencia, sabiendo quiénes somos. Dejando, Señor, en este momento esa transgresión, Señor, en la que persistimos, como si fuésemos de los que no tienen peso. Levante, Señor, este peso
levante esta transgresión, Señor, ante sus ojos. Perdónenos en su nombre, Hashem, quien es Yehoshua, Dios vivo y verdadero, que a través del único y perfecto sacrificio en su nombre somos perdonadas, Señor. Amado Padre, no queremos desanimarnos, Señor. Sabemos que estamos siendo desgastadas, pero por dentro, Señor, usted nos está renovando día a día. No queremos ver solamente por ver cosas pasajeras, Señor, que nos distraigan en este mundo en el cual somos extranjeros. Estas cosas que podemos estar pasando, Señor, estos sufrimientos ligeros, efímeros, a través del aprendizaje de esto, Señor, ¿producirá todo esto un peso de gloria eterna, Señor? Más que todo sufrimiento y aflicción y angustia que estemos atravesando. Ayúdenos, auxílienos a no fijarnos en lo visible, Señor, sino aquello que no se ve. No queremos fijarnos en lo pasajero, Señor, pero sí siempre fijar nuestra mirada en lo eterno, en lo invisible, Señor. Hoy hemos aprendido, amada Rey, que esta parte, que esto implica, va implícito, Señor, al morir a nosotros constantemente. Al morir al yo, Señor, al ser honestas, amado Padre, al ver lo que somos y lo que hacemos y lo que pensamos y lo que hablamos y lo que escuchamos y lo que ponemos en nuestra mente, Señor. Ayúdenos a morir diariamente, amado Rey, para no ser reshaim, que se dejan llevar por estas cosas del mundo, Señor. Al poner la importancia en lo que no tiene importancia, Señor. Por eso es que le pedimos hoy, Señor, como siempre, el auxilio. Auxílienos de nosotras mismas, Señor, para no fijarnos en lo visible. Porque hasta tomarnos una foto fijamente y hacer muecas para vernos bien, eso es lo visible. Y a veces no nos damos cuenta. Señor, solamente ayúdenos a ver el éxito como usted nos lo ha indicado, Señor. Ese éxito, amado Rey, que solamente, Señor, usted nos lo otorga a ver. Ese éxito, ese prosperar del que habla su palabra, Señor, es tener el discernimiento, Señor, y la conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces, solamente entonces, Señor, su ley será delicia. Entonces podemos meditar, que es comunicar la seguridad y la confianza, Señor, de día y de noche, para ser poder plantados junto a esas corrientes, Señor. Porque entonces entenderemos que la clave de ese éxito, Señor, es terminar lo que empezamos. Aprobar lo mejor, Señor. Eso es el éxito para sus hijos, amado Rey.
Síganos ayudando, Señor, a esta asamblea de los que usted ha justificado, Señor, en su emuná, en su fidelidad, en su verdad, Señor. Que no seamos Hataim, todos esos que se han habituado a errar y a pecar y que no permanecen. Amado Rey, ayúdenos a llevar una conducta y una manera, Señor, que se vea que somos justificados por usted. Que usted es el diseñador, Señor, usted el justo, perfecto, completo. Hashem Sidekeinu, justicia nuestra. Que nos insiste, Señor, en practicarla constantemente. Porque usted ha diseñado todo lo que nos ha entregado, Señor, para tener un camino correcto, para tener sus maneras correctas, para tener sus pensamientos, su camino. Que no hagamos las cosas a medias, Señor. Que no solamente intentemos, sino que hagamos. Porque estas cosas, Señor, cuando las hacemos en usted, ya no seremos inconstantes, Señor, sino nos sostendremos, amado Rey, y ahora empezaremos a dar fruto. Fruto que salte, Señor, para esa vida que anhelamos con usted. Señor, ayúdenos, amado Rey, que como a hijos, Señor, que nos ha dado sus hermosos y preciosos mandatos, Señor, sus hukim, sus mishpatim, sus mitzvot, su evangelio, Señor, sepamos amar a nuestro prójimo. Y por ser nosotros también ese prójimo, Señor, ayúdenos a vigilar su palabra y ejecutarla, caminando en su justicia y en su misericordia, Señor, procurando cumplir cada palabra que sale de su boca. Ayúdenos, Señor, se lo suplicamos, a ser confrontadas con el amor quien es usted, Señor. A ser confrontadas con estos pecados, Señor. Y estos pecados deben ser confrontados con la vigilancia de sus mandamientos, Señor. Personalmente, Señor, yo le pido que siempre tenga una manera, unas buenas maneras, sus maneras, Señor. Esas maneras adecuadas, Señor, asertivas, de cómo comunicarle a mis hermanas, Señor, la gran responsabilidad de obedecer, Señor. Esa gran responsabilidad, Señor, que hoy tengo y que al usted habernos levantado, Señor, debemos de amonestar, cumpliéndolos primeramente, Señor, con integridad. Y así poder amar a nuestros hermanos y hermanas verdaderamente, diciéndoles, Señor, cuál es su pecado para que vuelvan a usted. Para volvernos, Señor, completamente a usted, Señor. Que usted nos lleva a hacer esa teshuvá, a ese arrepentimiento, Señor, para que no haya brechas entre usted y nosotros. Para que seamos ejad como es usted, Señor, completo, íntegro, Señor, para aplicar el deber ser de una manera que usted lo había mandado. Gracias le doy, Señor, nuevamente por otorgarme palabra, porque al abrir mi boca, Señor, se me sea dada palabra, Señor, de aliento, de ánimo, de fortaleza, de firmeza, de cumplir, de volvernos, Señor, a usted. Gracias le doy, Señor, por esta mañana. Gracias por cada hermana, Señor. Gracias por cada familia, amado Rey. Gracias por su pueblo.
Toda Rabá por mi hermana Elsie, Lorgia, Ana, Carmen, Alicia, Marisol, Adela, Gaby, Andrea, María de los Ángeles, Marta, Lidiet, Mariana, Nancy, Elisha, Isabel, por todas las que no estuvieron, Señor, pero que estarán, que escucharán, Señor, para ser redarguidas, Señor, y que empiecen a caminar, Señor, por el camino de integridad. Por todas aquellas que usted seguirá añadiendo, Señor, y por aquellas que se fueron, sea usted quien las traiga nuevamente. Si fueron confrontadas, Señor, en su pecado y se disgustaron, Señor, sepan, recuerden que el amor, la mayor demostración del amor, es hacerles ver su error. Usted nos lo hace ver constantemente siendo el amor verdadero, Señor. Y le agradecemos con todo nuestro ser, Señor, que nos haga ver nuestra transgresión continuamente. Y usted, que es el amor, se manifieste, Señor, en nuestras vidas, otorgándonos regresar continuamente a usted, Señor. Toda Rabá por esta mañana. Siga guardando como hasta el día de hoy nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Que por estas distracciones que tenemos, el enemigo, Señor, no haga lo que sabe hacer. Ayúdenos a estar atentas y alertas siempre, Señor, en todo lo que veamos, hagamos, pensemos, escuchamos, olfateemos, pensemos. Que todo nuestro ser le alabe, Señor, que donde quiera que pise la planta de nuestros pies, recordemos que ahí es su pueblo. Ahí está usted, Señor. Jamás podemos engañarle, mi Dios. Gracias le doy. Ayúdenos a seguir siendo íntegras, Señor, para poder venir, amado Padre, y escuchar su consejo, Señor. Que no gastemos, Señor, nuestro tiempo y nuestros recursos y nuestro esfuerzo en cosas vanas, sino que eso lo pongamos para morir a nosotros diariamente. Gracias le doy, Señor. Guárdenos de secuestro, de robo, de asalto a mano armada, de accidente y aún de la muerte, a la cual no le tenemos temor, porque ya tiene su juicio junto con Hasatán y las potestades. Gracias le damos, Señor, que seamos luz donde estemos y que también, donde no quieran escuchar su nombre, salgamos de ahí, Señor, para que no sigan pisando las perlas, esos cerdos, esos perros que vuelven a su vómito, Señor, y que son Reshaim, que ya tienen un juicio. Líbrenos y guárdenos de nosotras mismas, Señor. Gracias le doy por este tiempo maravilloso ante su presencia. Amado Dios, he orado por mí, por mi casa y por su pueblo Israel. En su nombre, que es sobre todo nombre, Hashem, quien es Yehoshua, Dios vivo y verdadero. Amén.